Buenos días para todos. Estamos hoy con nuestros invitados de Pensionar y vamos a hablar de un tema súper importante para todos los colombianos que estamos en el exterior y para los colombianos en general que tienen dudas sobre el tema pensional. Nuestro podcast de hoy es acerca de tu pensión en Colombia si vives en el exterior, lo que debes saber en este 2025. Estamos con Guillermo Flores, quien es un abogado con 23 años de experiencia laboral en el tema de pensiones, y Alexandra Torres, quien es ingeniera financiera y tiene también 15 años de experiencia trabajando en todo el sector pensional y en seguridad nacional. Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de por qué este tema es tan urgente para quienes viven fuera del país, quienes estamos en los Estados Unidos o en diferentes países. Quisiera como que me hicieran una breve introducción y nos contaran por qué estamos en un momento coyuntural para hablar de este tema. Claro que sí, Lina. Este es un espacio bien importante para las personas que tienen interés en conocer un poco la oferta pensional, la planeación pensional y familiar, que siempre la hemos visto que van de la mano, precisamente porque al estar por fuera del país, muchas veces se desconoce la posibilidad de poder acceder a beneficios que te brinda, no obstante que no estés residiendo en el país, el sistema pensional colombiano. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan vigente el día de hoy? Estamos en la transición de una reforma pensional que ya tiene efectos. Estos efectos arrancan a partir o arrancaron a partir de enero de este año, donde debimos haber escogido el fondo Hoy Acá y donde debíamos pertenecer. A partir del 1 de julio arranca la vigencia completa de la reforma pensional, donde claramente se van a modificar asuntos de muchísima importancia para los colombianos que residen en Colombia y las personas que están en el exterior. Entonces, consideramos que estos espacios son bien importantes para poder ayudar a cerrar una brecha de desconocimiento, de educación pensional y de planeación, excúseme, eh, financiera. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Es cierto que los colombianos pueden seguir cotizando o reclamar su pensión aunque estén fuera del país, viviendo residentes, como en este caso en Estados Unidos? Buenos días a todos, un placer acompañarlos, a toda esta comunidad. Bueno, sí, claro, por supuesto, todos los colombianos estando en cualquier parte del mundo pueden seguir haciendo cotizaciones, digamos, a pensión. Es un derecho que no se pierde. De hecho, esto está normatizado en un decreto que es el 2682 del 2014, donde protege, digamos, estos derechos para todos los connacionales, inmigrantes que se van hacia otros países. Y muchas veces las personas se van, trabajan, digamos, fuera de Colombia, independientemente de su situación migratoria, dejan a un lado. Digamos que puede que se hayan ido con empleo, digamos que con una situación, hayan alcanzado a hacer algunas cotizaciones dentro del país y cuando se van las suspenden porque pues no hay como ese conocimiento frente a si pueden seguir haciendo la cotización o no y resulta que sí lo pueden seguir haciendo porque esos derechos no los pierden y tienen todas las posibilidades de poder obtener una pensión de vejez. Y no solo esto. También, digamos que el cotizar no solamente me cure cuando yo llegue a esa edad adulta de que tenga un ahorro, sino que también en un caso de que yo no pueda seguir trabajando o Dios no quiera un fallecimiento, pues mis beneficiarios puedan estar protegidos. Entonces la respuesta es sí lo pueden hacer estando en cualquier parte del mundo. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, ¿y quiénes deberían revisar su situación pensional hoy, teniendo en cuenta lo que estamos hablando? ¿Solo quienes ya están cerca de la edad pensional o todas las personas tenemos que revisar esto? No, mira, Lina, definitivamente este es un tema que lo debemos hacer todo el mundo, no solamente cuando nos estemos acercando y diciendo a la edad, no, pues venga, revisamos mi situación pensional. Al contrario, nosotros somos un país que infortunadamente no tenemos esa cultura de ahorro, de planeación financiera, no nos enseñan que la pensión, aunque
sabemos que no vamos a tener el sustento de ahí, pero sí es un ahorro que muchas personas, digamos que se sostienen, así lo digan que no, muchas personas. ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos vitalidad para trabajar y lo hacemos acá en Colombia o en cualquier parte del mundo, ustedes estando allá. Y en la medida de los años vienen muchas cosas articulares, vienen temas de que ya no tenemos la misma vitalidad. Y es importante porque uno, de pronto, cuando las personas están muy jóvenes, dicen, ay, no, un tema de pensión, eso es para los viejitos, eso no me aplica para mí, qué pereza, una charla de pensiones. Y digamos que en esta experiencia sí nos ha pasado mucho que a los jóvenes no les interesa el tema. Y resulta que esto también es importante para ellos porque es cosechar para en un futuro pues tener esos frutos, para que digamos ya habiendo hecho esa planeación, habiendo cotizado, pues obtener el mejor valor de pensión. Y no solo eso, lo que yo te decía, en caso de que llegue a haber un fallecimiento, una enfermedad, digamos que lo primero que se determina para reconocer este tipo de pensión es que en los últimos 3 años haya cotizado mínimo 50 semanas, es decir, cuando dejamos más de 3 años de cotizar y pasa algo, pues digamos que ya no vamos a tener la posibilidad de, digamos, de que dejar a un beneficiario, a mis hijos, al esposo, a la esposa. Entonces, por eso es importante, digamos, para los jóvenes que hagan una planeación financiera, claro, en otros activos también, pero la pensión también la contemplen como parte, digamos, de una planeación desde jóvenes para el futuro, porque realmente la pensión no es allá, sino la pensión es ahora, el futuro es ahora. Sí, bueno, ya que tú mencionas los jóvenes, me surge una duda con respecto a los jóvenes jóvenes como 18 años que apenas están empezando, incluso Ujú. si ni siquiera han empezado su vida laboral, existe un producto como diseñado para ellos. Ellos pueden acceder o hacer como un aporte a pensión, sería voluntaria, algo así podría ser, o cómo se puede dar manejo a esa a los Claro, mira. niños. Claro, mira, cuando una persona es mayor de edad, incluso menor de edad también, pero bueno, digamos, vamos a hablar del caso de los 18 años, una persona puede empezar y digamos que muchas veces los jóvenes trabajan así sea en la informalidad o muchas veces trabajan dentro de la formalidad. Entonces, independientemente de esa situación laboral, un joven puede afiliarse a pensión de manera independiente, ya con los 18 años, y empezar a hacer unas cotizaciones obligatorias pero voluntarias, es decir, dentro de la ley, hacerlo a pensión, digámoslo, hacer ese tipo de cotizaciones estando afuera, ya lo vamos a ver más adelante. Hay una excepción de cotizar a salud, pero estando en Colombia lo hace a pensión y a salud, estando afuera solo lo puede hacer a pensión porque no reside, no es residente en Colombia y hace esas cotizaciones y cuando él ya tenga cierto tiempo, 5 años, 10 años, pues ya tiene un acumulado de 500 semanas con 10 años. A los Claro. 28 años ya con 500 semanas, pues ya ha constituido un ahorro. Acá es importante, Lina, entender un poco cómo está la situación de Colombia. En Colombia, el 80% de las personas no se van a pensionar. Hoy Colombia tiene aproximadamente 1.400.000 personas pensionadas y menos del 1% de esa población que reside en el exterior ha accedido a una pensión. Eso te dice la brecha tan grande que existe de colombianos que por no tener una educación pensional a temprana edad, que es lo que tú estabas mencionando. Pensionarse no es una decisión que tomo en el futuro, es una decisión que debo tomar hoy, porque afecta al futuro mío y el de mi familia. Si yo tengo 18 años, voy a poder acceder a los tres beneficios que trae todo el sistema. ¿Por qué? Porque eventualmente la vejez puede suceder y es un evento en el futuro que puede acaecer, pero también la invalidez. Perder o por un accidente en Australia, un colombiano puede quedar desprotegido completamente, pero si cotizó 50 semanas o 52 o un año, va a poder acceder a una pensión de invalidez desde Colombia. Pero si esta persona también fallece, ¿sí? Sus hijos, su cónyuge, hijos hasta los 18 años o 25 años si estudian, van a poder acceder a todos sus beneficios. Es decir,
esa universalidad que existe en Colombia es de alguna u otra manera difícil de comparar con otros sistemas universales, de tal suerte que la estadística sí es importante tenerla muy presente. Menos del 1% de, per- excúseme, del 1.400.000 personas que hoy tiene el sistema pensional, 1.300.000 son colpensiones, 1.100.000, excúseme, y 300.000 son fondos, Oyacais. Menos del 1% son colombianos que residen en el exterior. De tal suerte que estos escenarios que nos brinda inmigrante hispano son valiosísimos para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que buscamos con esto es buscar la conciencia de las personas que residiendo en el exterior, accediendo, por ejemplo, en Estados Unidos a sistemas mucho menos beneficiosos que el colombiano, con ingresos superiores a la moneda colombiana, podrían generar una planeación pensional a temprana edad, ¿cierto? Que les beneficiara en más adelante unas condiciones tanto para ellos como para sus familias. ¿Qué es lo Claro. que viene ocurriendo? Que ahorramos para un apartamento en Armenia y en Pereira y ese es el retiro, después de que tenemos el pasaporte azul. Y resulta que el bienestar, el beneficio se puede construir desde una temprana edad. Quería mencionar eso, que me parece bien importante tener las cifras y tener un poco la realidad de la situación. Claro, es súper importante saber cómo estamos ahora los que estamos fuera del país. Y lo preguntaba precisamente porque yo acá, bueno, yo llevo acá más de un año y pues yo sí soy un poquito más en el tema de financiero, como que me gusta estar como en esta parte y yo abría acá un fondo de pensiones acá y yo sigo cotizando en Colombia. Pero me pareció curioso que le ofrecen a uno como o la opción de, si uno tiene hijos, que ellos empiecen a hacer esos ahorros desde chiquito. Incluso tienen como unas opciones como para niños de 5 o 6 años. Como mira, tú le puedes poner $50 mensuales y en 30 años va a tener todo este dinero. Entonces, por eso lo preguntaba, porque me parece también importante para la gente que tiene hijos jóvenes saber que puede empezar como a enseñarles esta parte a sus hijos y de que va a ser más fácil, porque pues ya cuando uno está como a esta edad, uno dice, bueno, pues cuántos años me quedan para yo realmente hacer un ahorro importante. Entonces esa por eso fue que me surgió la duda. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos. ¿Qué errores comunes cometen los colombianos al migrar y dejar de lado su historia pensional en Colombia? Bueno, sin lugar a dudas, el primero de ellos es el desconocimiento. El asumir o presumir que por no estar residiendo y habitando físicamente en el país, no puede acceder a beneficios que te sigue brindando el país así no residas en Colombia. Eso es importante entenderlo porque más adelante lo vamos a ver. Colombia tiene múltiples tratados multilaterales con múltiples países, precisamente donde hay corresponsabilidad pensional de cotizaciones y demás. Entonces, fíjate que volvemos al mismo punto, la educación. La educación, el conocer tus derechos y los beneficios que se suscitan esos derechos es el primer error. La falta de poder establecer, listo, me voy a ir del país, voy a iniciar un nuevo panorama de vida, un nuevo porvenir que estoy buscando en otro país. Pero, ¿puedo asegurar algo en Colombia? ¿Puedo hacerlo para mis padres? ¿Puedo hacerlo para mis hijos? ¿Puedo hacerlo para algunas personas que por su condición lo puedo hacer? Entonces te diría que el primer error es no conocer sus derechos. El segundo error es dejar pasar los días, los meses y los años y ya sobre una noticia ya tardía de estar llegando a los 57 o a los 62, ya no puedes hacer nada. No puedes hacer absolutamente nada. De tal suerte que el primer error y el más grave de los errores es el desconocimiento de entender que no necesariamente, por el contrario, con un mejor y mayor ingreso en los Estados Unidos,
o en cualquier país donde el cambio de moneda beneficie, podrías construir una planeación pensional, que la planeación pensional es una planeación financiera que afecta no solamente al titular, sino a la familia. Por eso son decisiones de familia. Por eso nosotros abordamos la temática desde todo el punto de vista holístico. Entonces, el desconocimiento, creería yo que es el primer error. No sé, Alexandra, en nuestras discusiones, en nuestros cafés. Bueno, yo diría que también un poco es como el tema de la tramitología. Pero es que yo estoy acá y cómo es ese proceso y yo estando acá, entonces nos quedamos con el chip de que si estamos lejos, entonces, ¿cómo hago para hacer los procesos si yo no estoy allá? Para un ejemplo, para hacer un proceso de traslado de régimen, un proceso para corregir mi historia laboral, es que yo ya estando acá o pues yo cómo hago para hacer esa cotización y entonces de pronto frente a los trámites las personas también tienen como esa aversión o ese pensamiento de que tiene que haber documentación o tengo que mandar un poder y eso ya no es así en lo absoluto. Entonces, no, tengo que ir, tengo que apostillar y mandar un poder. Las personas creen que así puede hacer cualquier proceso y eso ya no es así. O sea, ya estamos en una era de tecnología donde definitivamente pues podemos hacer las cosas y pues digamos que a través de pensionar nosotros hemos logrado hacerle a muchas personas estando fuera de Colombia muchos trámites sin necesidad de un solo documento. Entonces, es eso, es de pronto como esa tramitología y las personas como creer cómo lo hago, el cómo, el desconocimiento, el cómo esa tramitología que pues realmente sí existe en Colombia, pero pues ya hoy en día hemos avanzado. Entonces pienso que eso también de pronto genera que las personas no se acerquen al tema pensional, ¿sí? A hacer alguna cotización o algún tipo de trámite como tal. ¿Mm? Muchas gracias. Bueno, y con respecto a lo que vamos a, o que estamos viviendo ahora de la reforma pensional, ¿cuáles son los principales cambios que van a comenzar a partir del 1 de julio del 2025? Bueno, principales cambios que trae la ley 2381 del 2024, nuestra famosa ley de reforma pensional, y el decreto que es el 1225 del 2024, que empezó a reglamentarla. Primer tema, para que lo tengamos presentes, que no cambió la edad: 57 años en mujeres, 62 años en hombres. Segundo, es la primera reforma de género, denominada de género, por la Corte Constitucional, por una razón histórica. En Colombia, la brecha existente entre la mejor remuneración del hombre versus la de la mujer, ¿cierto?, se ve reflejada en la estadística del DANE. O sea, es histórico, es una estadística. Es decir, hay una menor tasa per cápita de reconocimiento en salario de la mujer versus la del hombre. Y por antonomasia también lo es la pensión. Es menor el ingreso que se da precisamente a las mujeres que a los hombres cuando entran, escúcheme, en la etapa pensional. Entendiendo que la etapa pensional no te van a remunerar igual que cuando tenías la vida laboral activa, es menor. Entonces es menor que ya la situación cuando laboraba. Lo segundo, se acaba la devolución de aportes. Y eso es algo que la gente no lo sabía. Ahí hay un articulito en el 19, sin entrar en tecnicismos. La gente dice, no, pues me devuelvan la plata. Perdóname, ya no te van a devolver la plata. Vas a acceder a remuneraciones que pueden llegar hasta los 300.000 pesos mensuales, con todo el dinero que ya le entregaste. Segundo o tercero, el régimen de transición es importante tenerlo presente, y es ya el reloj y el calendario haciendo lo suyo, porque a 30 de junio, si las mujeres tienen menos de 750 semanas o los hombres menos de 900 semanas, los va a coger la reforma pensional. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú cotizaste hoy, cuando arranque la vigencia el 1 de julio, y devengas
o cotizas menos de 2.300.000 pesos o hasta 2.300.000 pesos, hasta 2.3 salarios mínimos, perdónenme, que son mal contados 3 millones de pesos, eres Colpensiones. Y el excedente lo tendrás que pagar en cualquier otro fondo. ¿Sí? Ello quiere decir que si solamente cotizaste en Colpensiones, lo máximo que Colpensiones vendrá a reconocer cuánto es, ya no van a ser 25 salarios mínimos, van a ser 2.3 salarios mínimos. Entonces, el cambio es Es abismal. decir, perdón, te interrumpo, es decir, que máximo van a poder, o sea, se puede hacer por el aporte para acceder a 3 millones de pesos más o menos. 2.3 salarios mínimos más lo que ahorres en el otro fondo. Ah, ok, es como Pero queda en el, Pues, pero en mixto. el otro fondo, acuérdate que es rentabilidad. Claro, y si uno ya está cercano, digamos, bueno, si no solo le quedan unos pocos años, 10 años o menos, ya no va a poder ahorrar mucha plata si no gana mucho dinero. Exactamente. Y vas a estar al vaivén de la rentabilidad. Y la tasa fija, que era Colpensiones, va a quedar sobre máximo 2.3 salarios mínimos. Entonces, sí es un gran cambio. Para hacerte un ejemplo que obviamente la ingeniera financiera, yo no me meto en los terrenos de Alexandra porque siempre eh, cometo errores. Pero tengo un ejemplo muy claro. Alexandra, te ruego que si cometo errores me lo digas, porque es importante que a la comunidad le quede claro. Pero si una persona es de régimen de transición y cotizó toda la vida sobre 15 millones de pesos, esa persona va a poder pensionarse sobre 11, ¿ok? Pero con el nuevo régimen o el nuevo cambio de la reforma pensional, sobre ese mismo ejemplo, máximo va a tener una pensión de 5 millones de pesos para que tú saques el cálculo. Pero ¿Sí? eso es para los que no están en el régimen de transición. Exactamente. Ok. Que para tener claro, mujeres serán régimen de transición si tienen 750 semanas y hombres 900 semanas. Ese es el punto. Lo otro es el cambio por una orden de la Corte Constitucional en el sentido de que las mujeres van a ir disminuyendo el número de semanas, pasando de 1.300 a 1.000 semanas, a más o menos estamos hablando del 2030, más 2036. 2036, ¿sí? Va a haber una disminución gradual por la brecha que acabamos de mencionar, para que al final, sobre el 2036, el máximo ya no sea 1.300 o el mínimo 1.300 semanas para pensionarse, sino 1.000 semanas. Eso Bueno, también obedece a un tema relacionado con menores o hijos que se tengan. También va a generar un impacto en la graduación de las semanas que se vayan a cotizar respondiendo precisamente a ese cambio de género o ese reconocimiento de género que tiene la reforma. ¿Sí? Tienen un montón de cosas. Hoy se van a basar sobre 4 pilares, que ya va a entrar Alexandra a dar mayor detalle, pero en términos generales podemos resumir para la comunidad, para que todos lo tengamos claros, en que las bases van a cambiar. ¿Las reglas cambiaron? Sí. Va a ser aún más difícil ver mesadas pensionales grandes, sí. ¿Por qué? Por la estructura del juego. La estructura y las reglas del juego cambiaron. Y obviamente la modificación de los 4 pilares, el solidario, el semicontributivo, el contributivo y el pilar voluntario, obedecen a otra realidad política y social del país, donde se van de alguna u otra manera a ver reconocimientos más pequeños, pero para más personas. Yo le cedo la palabra a Alexandra para que con mayor detalle Ok. entre en Bueno, voy a hablar de lo, como viene estructurado el sistema de protección para la vejez en los pilares, pero de pronto voy a complementar un poquito lo que tú estabas hablando de los principales cambios que no están enmarcados dentro de los 4 pilares, pero que también son importantes. Mencionaste, y aquí es importante decir que
tanto para las mujeres que estén en régimen de transición, es decir, que no les aplica la reforma, como para los que están dentro de la reforma, viene la disminución de semanas, o sea, para las dos. Hay un tema que son disminución de semanas por cada hijo que se tenga de 50 semanas. Se disminuye, pero esto sí, este aspecto solo aplica para las mujeres que están dentro de la nueva reforma pensional. Entonces, volvamos al punto. ¿Quiénes están dentro? ¿Quiénes les aplicará? Personas, en el caso de nosotras, que al 1 de julio tengan menos de 750 semanas, aplicará la nueva reforma, y hombres que al 1 de julio del 2025 tengan menos de 900 semanas. ¿Listo? Ahí para entender el tema un poquito. Y hay dos beneficios adicionales que también cambia la reforma, y es la pensión anticipada de vejez, que aplica en el caso de que una persona, hombre de 65, una mujer de 60 años, que le aplique la nueva reforma, que llegue a 1.000 semanas estando en esta edad, es decir, a 1.000, y no haya completado las semanas mínimas, puede solicitar el reconocimiento pensional, y de la mesada le descontarán las cotizaciones para las semanas faltantes. ¿Listo? Pero entonces solo en estas edades. Y por último, hay un beneficio que es la oportunidad de traslado, que tú también ese lo manejas, Guillermo, que de pronto se te pasó. El tema de la oportunidad de traslado para aquellas personas, digamos que dentro de la norma pensional, cuando las mujeres llegan a 47, o dentro de sus últimos 10 años a 57, ya no se pueden trasladar. Y los hombres que están de 52 hasta los 62 ya no se pueden trasladar de régimen. ¿Qué quiere decir esto? Los que están en transición, que tienen las 750, las 900, ya en teoría tienen la opción de escoger dónde quieren estar, si fondos privados o colpensiones, pero ya estando dentro de los últimos 10 años no se podrían trasladar. La nueva reforma, la ley 2381, permite que hasta el 16 de julio les dé una amnistía de 2 años para que puedan trasladarse de régimen. ¿Sí? Entonces, que si yo estoy en fondo privado y me convenía más colpensiones, pues me voy. Pero ¿quiénes estén en régimen de transición? Recordemos que tengan esas semanas mínimas en julio. No sé si quieras complementar algo ahí, Sí, querido sí, Guillermo. sí, sí, es bien importante volver a establecer que los fondos se estructuran sobre, valga la redundancia, sobre elementos financieros, sobre mejores tasas de rentabilidad. Y eso es en pro o en contra, ¿no? Versus el régimen de prima media con prestación definida, que es Colpensiones, que es una tasa que mal o bien va a ir creciendo con el IPC, de tal suerte que es más seguro, y siempre nos lo dijeron nuestros papás y nuestros abuelos, que era mejor el Instituto de Seguro Social, Olco y Pensiones, porque el Estado nunca se iba a quebrar. Y eso es de alguna otra manera, si bien es cierto, es un subterfugio eh, común de nuestras familias, es cierto que de alguna u otra manera hay una mayor garantía en términos de estar en colpensiones. Entonces esa ventana la abre de tal suerte que permite hacer el traslado hasta 2 años posteriores a la vigencia de la norma. Es decir, 2026 es donde ya ahí abre la oportunidad para que se pueda trasladarse definitivamente. No confundir dos cosas. Por razón de la base, todos vamos a hacer colpensiones. Pero una cosa es esa y otra cosa es el traslado, el manifiesto. ¿Qué les decimos a los hispanos o a los colombianos que tengan empresa en Colombia? Les decimos que ahí hay que tener cuidado en tratar de no influir en qué fondo o qué decisión toman los trabajadores. ¿Por qué? Porque eso es una decisión absolutamente autónoma de los trabajadores. Es importante porque han habido ya un par de sanciones en la costa de empleadores que no sé cuáles fueron las razones que los motivaron, pero que influyeron de alguna u otra manera para que un grupo importante de trabajadores se vinculara a un fondo específico. Entonces, tener cuidado de eso, y frente al traslado, saber que acá hay fechas vitales. Muy importante que se revisen, así como hay un calendario tributario, un tax planning en los Estados Unidos, acá hay un calendario pensional, si se lo puede denominar así, y es enero 15
haber solicitado el traslado o a cuál fondo se iban a trasladar. Hoy acá hay la del 30 de junio. Al 30 de junio tengo o no tengo 750 semanas mujeres, 900 semanas hombres. ¿Sí? Y a partir del 1 de julio, la dispersión y los pagos a los que tengan empresa hay que organizar. Hay que organizar la casa porque un mal pago donde debo pagarle una parte a Colpensiones y una parte al fondo debe hacerse con una planificación suficiente. Y ya las decisiones de traslado se tiene tiempo, pero es importante establecer que antes de escoger un fondo, mirar en fase colda, van a poder ver ustedes en fase colda las tasas de rentabilidad que tiene cada fondo para ver cuál escoger. Es más o menos como en términos generales el complemento que quería mencionarles. Muchas gracias, Guillermo. Entonces vamos ahora a hablar de la estructura de pilares, cómo está estructurada la nueva reforma pensional para aquellas personas que les aplica, que no quiere decir que no se vayan a pensionar. Lo que pasa es que siempre que hay un cambio normativo, pues siempre va a ser mejor lo que queda a lo que están planteando, ¿sí? Entonces, igual sí van a tener esa oportunidad, pero pues vienen unos cambios. Ahora vamos a continuar con la estructura de pilares de la nueva reforma pensional, ¿no? Entonces, ¿para quiénes? Para quienes les aplica esa nueva reforma pensional, ¿cómo está estructurado? Entonces, hay 4 pilares que son pilar solidario, pilar semicontributivo, pilar contributivo y pilar voluntario. Estos son los 4 pilares que se estructuraron en la nueva, o que están planteados en la ley 2381, que es la nueva reforma pensional. Entonces, vamos a hablar del pilar solidario. Entonces, este es un pilar que le aplica para aquellas personas, que son residentes en el país, en Colombia, mínimo hace 10 años, que están en pobreza extrema, en pobreza, digamos, o vulnerabilidad. Digamos que acá en Colombia se manejan unas bases que las maneja el gobierno a través de una entidad que se llama Prosperidad Social. Entonces, mediante esta entidad y el Ministerio de Trabajo determinan, de acuerdo a su CISBEN, y bueno, hay unos puntajes, entonces, quienes tienen esta vulnerabilidad, y les da una renta básica que en este momento, de acuerdo a la extrema pobreza, está en 224.000 pesos y se va a ir ajustando, pues digamos que año a año. Pero es decir, en conclusión, como es un pilar para aquellas personas que no tienen absolutamente nada, sino no semanas, no, algunos de pronto han contribuido, otras no, pero están en una pobreza extrema, entonces ya el gobierno empieza a darles como esa renta básica que de hecho ya la está dando y ya lo mete dentro de un pilar y ya queda estructurado dentro de esa cobertura del sistema de protección de vejez, invalidez o muerte que plantea la nueva reforma. Tenemos un pilar semicontributivo. Entonces, este pilar aplica para aquellas personas que hayan cotizado entre 300 semanas y 1.000 semanas. Entonces, ¿cómo aplica? Guillermo lo mencionó, que se acababa la devolución de aportes. Entonces, precisamente ya las personas antes, digamos, que están en el régimen de transición, entonces dicen, listo, yo no completé mis 1.300 o las semanas que correspondan. Normalmente yo a los 57, en el caso de las mujeres, o 62, se acercan el fondo y les devuelven, hacen una devolución de aportes. Con la nueva reforma no, la nueva reforma dice, bueno, ya no te vamos a devolver los aportes, así no hayas completado las semanas, sino que ya te vamos a dar una renta vitalicia durante toda tu vida, dependiendo lo que tú tengas ahorrado o las semanas que tengas cotizadas. Y bueno, digamos que el gobierno ahí da como una especie de subsidio, dependiendo, hay personas que incluso están en el pilar solidario y pueden estar incluso en este pilar semicontributivo. Y esas rentas, como lo decía Guillermo, son rentas muy bajitas, o sea, son rentas que realmente no van a pasar. Se habla de precios de hoy de los 250.000 pesos, son rentas que son, digamos que lo que hacen es como hacer un cálculo teniendo en cuenta la expectativa de vida de la persona y lo que hacen es como darle una renta. Entonces ya no van a poder reclamar sus aportes. ¿Quiénes sí? Quienes tengan menos de 300 semanas les van a devolver. Quienes estén dentro de las 300 semanas en adelante ya no puede solicitar su devolución de aportes, sino que entran a este pilar y les van a dar mensualmente una renta básica, dependiendo de lo que hayan ahorrado. Y otro tema es que esta renta no se va a dar a los 57 y 62, sino 60 mujeres y 65 años hombres. Entonces, no completé mis semanas y debo esperar hasta esa edad para recibir mi renta básica.
¿sí? Básicamente así funciona. Discúlpame, Alexandra, que es Tranquilo. importante que la comunidad inmigrante hispano tenga mucha conciencia en lo siguiente. Y hay personas que se van y cotizaron un tiempo, ¿sí? Duraron un tiempo laborando en Colombia y se olvidaron de esas semanas, ¿sí? Siguieron su vida en otro país. Una persona que haya podido trabajar hasta 300 semanas, con estas rentas vitalicias van a recibir mujeres 84.000 pesos, es decir, $20 mal contados, hombres 82.000 pesos. Si van y cotizaron 400 semanas, van a recibir 112.000 pesos mujeres, 110.000 pesos hombres. Pero en el mejor de los casos, trabajaron un muy buen tiempo y llegaron a tener 999 semanas, van a recibir una renta vitalicia de 280.000 pesos mujeres, 276.000 pesos hombres. Y eso no nos lo contaron cuando hicieron la reforma pensional. Y eso es importante hacerle suficiente luz, foco, zoom a este tema, porque es ahí donde realmente está la importancia de tener una buena planeación pensional. ¿Por qué? Porque puede ya llegar a la edad, no se puede hacer absolutamente nada. Quería mencionar eso porque eso es algo que pasó de agache y que de pronto no se le ha hecho la suficiente publicidad al tema. Lo otro, ¿qué pasa si yo fallezco y me ganaba mis 280.000 pesos? También el articulito dice que los pierdes. Ya no se van a poder sustituir a un tercero. Todo eso ha sido demandado en la Corte Constitucional. Se aspira que en septiembre o en octubre de este año se empiece a discutir el tema en la Corte Constitucional, pero eso es algo que me parecía importante llamar la atención y discúlpame haberte interrumpido. No, para nada. Igual estamos acá haciéndolo, pues digamos, aclarando como todos esos aspectos que de pronto no quedan a veces tan claros y que no, como lo dice Guillermo, no están, no nos lo cuenta. Entonces sí es muy importante como que hagamos esa conciencia de que si yo no estoy en la transición, es decir, si yo no tengo más de esas 750 semanas ahorita el 1 de julio o en el caso de los hombres 900, pues yo realmente es incentivar la cotización, porque eso es lo que va a ayudar a que no me den esas rentas que está hablando Guillermo, porque al menos yo pueda lograr el objetivo que sea pensionar, ¿listo? Porque realmente ahí pierden mucho las personas, realmente así sea un ahorro, pero no se lo van a devolver como ahorita sí funciona. Esto estamos hablando del pilar semicontributivo. Voy a dejar el pilar contributivo de últimas, ya les digo por qué, porque ese es el que más, digamos, tiene muchas cositas que me gustaría dejarles claros, sobre todo a la comunidad, es decir, que viene como, que me interesa porque es incentivar la cotización y cómo va a ser esa cotización y cómo se va a hacer ese reconocimiento. Entonces, ese va a ser el contributivo, el que vamos a contribuir a pensión para podernos pensionar. Pero hay otro pilar, que aparte del contributivo, es el pilar voluntario. Este pilar voluntario es súper interesante porque es un pilar donde yo le puedo hacer aportes voluntarios, que creo que en algún momento tú lo mencionabas, Elina, que era si yo quiero hacer aportes voluntarios. Claro que sí, está este pilar para las personas de la nueva reforma, para que hagan esos aportes voluntarios y puedan incluso subir un poco el valor de su pensión. Entonces es como programarse, lo pueden hacer las personas muy jóvenes, aparte de hacerla, pues porque ya las personas muy jóvenes van a entrar dentro del esquema de este pilar, de pilares y la nueva reforma pensional, entonces pueden hacer sus aportes voluntarios. Al final también les va a servir a muchas personas para que hagan, cuando tengan ese ahorro y si de pronto no completaron las semanas, ese ahorro voluntario que hicieron, le pueden hacer una conversión de equivalencias y se lo pueden tener en cuenta como semanas. Entonces, por donde lo veamos, es una excelente oportunidad para que las personas aprovechen este pilar. Y voy a hablarles del pilar contributivo, que es un pilar que definitivamente es el que tenemos que apuntarle y esta comunidad, la idea es de verdad, las personas que les va a aplicar la nueva reforma entiendan cómo va a cambiar el esquema. Resulta que vamos a seguir haciendo las cotizaciones. Hay que dejar algo claro y es que las personas que están residiendo fuera de Colombia tienen
posibilidad de hacer su cotización a pensión y están exceptuadas de hacer el aporte a salud. Eso es algo que les permite, o sea, que es una ventaja porque no son residentes acá, pues en Colombia. Entonces, eso les permite, pues realmente que puedan hacer la cotización. Entonces, pero hay un cambio y es el siguiente. Resulta que ahora, si yo cotizo de un salario mínimo a 2,3, que son pesos colombianos, 3.274.050, si yo cotizo hasta ese límite y a mí me aplica la nueva reforma, como bien lo dice Guillermo, van a pasar automáticamente, sin una afiliación ni nada, a todo el mundo a Colpensiones, a quien les aplica. O sea, igual a todo el mundo lo van a pasar, quien les aplica la nueva reforma pensional, no tienen opción de escoger. Entonces, no, yo quiero un fondo, no, es que no tienes opción. Es que yo estoy en un fondo privado y yo no quiero. Es que no es si quieres, te van a pasar. Entonces, si yo hago esa cotización entre 1 y 2,3 salarios mínimos, la voy a hacer toda Colpensiones. ¿Qué pasa? Que si yo quiero hacer una planeación donde voy a cotizar más de 2,3 salarios mínimos, es decir, estoy en un buen momento, voy a hacerlo con un ingreso de 10 millones de pesos colombianos, mi cotización. De eso voy a hacer el 16%. ¿Qué pasa? Hasta 2,3 voy a cotizarlos en Colpensiones. El excedente se va para una CAI, que es una administradora del componente complementario de ahorro individual, que son los fondos privados, digamos que ya tienen la connotación de llamarse CAI y son las entidades que van a administrar esos excedentes de cotización. Entonces, Colpensiones es la entidad reconocedora, es la que me va a reconocer, y la ACAI es la que va a complementar ese reconocimiento dependiendo la rentabilidad y mi cotización. Adicional, si yo en el pilar voluntario hice unos aportes, también me van a pasar ahí y ese va a ser el valor de mi pensión. Entonces, yo sí puedo planear, yo sí puedo cotizar y yo sí puedo obtener un reconocimiento pensional, pero aprovechando como esta oportunidad, pero pues claramente hay una diferencia. Si yo hoy en día hago una cotización de 10 millones, pues yo puedo hacerla o bien al fondo privado o bien a Colpensiones, dependiendo de dónde estoy, tengo la opción de escoger, eso es lo primero. Si yo estoy en Colpensiones, pues yo hago todo sobre el aporte del 16%, ¿lo hago a dónde? A Colpensiones. Hoy en día, con la nueva reforma, no, recordemos, 2,3 y el excedente se va para dónde? Para una ACAI, quien va a complementar. ¿Listo? Ese es el gran cambio que hay. Ahora, como bien lo decía Guillermo, o sea, si nosotros hacemos un ejemplo con los mismos 10 millones, hoy en día, las personas que no les va a aplicar la nueva reforma, la tasa de reemplazo en cuánto está. O sea, todos sabemos que no nos vamos a pensionar con el 100% de lo que nos ganábamos. ¿Cómo funciona? Colpensiones, cuando estamos en Colpensiones, se hace un promedio de los 10 últimos años de salario, o sea, del ingreso que yo coticé o de toda mi vida laboral. El más alto es el sobre el cual me van a aplicar el promedio. Ese promedio no me voy a ir con el 100, pero le aplican una tasa de reemplazo, un porcentaje. En promedio hay una formulita, pero no la vamos a ver acá en detalle, pero sí es importante entender el esquema. En promedio, hoy en día esa tasa de reemplazo va máximo hasta el 80, pero puede variar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con una tasa de reemplazo del 70%. Si yo cotizo sobre 10 millones, con una tasa de reemplazo del 70% a 75 me puedo pensionar de 7 a 7 millones y medio. ¿Listo? Ahora, con la nueva reforma pensional cambia el esquema. Yo ya no voy a poder obtener esa pensión de 7 millones y medio, sino hay en Fasecolda casualmente hay un modelo que lo explica muy bien y de hecho nosotros también tenemos un modelo en Excel donde podemos ver que con la nueva reforma pues ya va a ser 3 millones, 3.500.000, si renta muy bien 3.600.000, 700, pero sí voy a obtener un ingreso. O sea, aquí no tampoco es que nos desmotivemos y digamos, no, pues ya no coticemos porque esas pensiones van a ser bajitas, no. Entonces la idea es poder, claramente, pues si acaba esa pensión tan alta, podemos seguir cotizándole al sistema, podemos hacer en el pilar voluntario algunos ahorros y podemos obtener una pensión que no va a ser la misma, obviamente, como yo les decía al inicio. Lo que viene, pues obviamente siempre va a ser mejor lo que queda, que es estar en el régimen de transición, pero sí podrían obtener una pensión de 3.600.000, 3.700.000. Entonces la brecha es como entre un 50 a 60% menos. ¿Listo? Eso básicamente es a nivel general los 4 pilares que nos habla la estructura del modelo de la nueva reforma pensional.
Muchas gracias, Alexandra. Bueno, tenemos mucha información hoy y yo también y todos vamos a querer saber exactamente pensionar qué puede hacer por nosotros, cómo ustedes nos pueden orientar, cuáles son sus servicios. Claro que sí. Pensionar nace, y es importante mencionarlo, sobre la base de ayudar a cerrar la brecha del desconocimiento y de la educación financiera que tienen los colombianos. Desde muy temprana edad, nosotros muchas veces no nos enseñan en casa cuáles son esas decisiones de vida que debemos tomar a temprana edad. Tampoco lo hacen la escolaridad, en nuestras primeras etapas de escolaridad no lo hacen. Y entramos en unos modelos de vida donde de alguna u otra manera siempre se convierte en una situación que no se visualiza de tal forma ni se le da mayor relevancia, sino hasta entender que ya sobre la base de una edad de 57, de 62 años, cuando vas a disfrutar de un retiro, es cuando añorabas o añoras haber tomado una decisión temprana con todos los elementos de juicio y con todos los conocimientos básicos que, como pueden ver, como lo mencionaba Alexandra con 15 años de experiencia como ingeniera financiera en Colpensiones, tiene un conocimiento muy vasto de esto, en cálculos actuariales, en una serie de cosas que permiten encauzar y permiten corregir situaciones. Entonces, pensionar nace como una necesidad privada, no pública, porque privada y no pública, porque queremos ayudar a ir cerrando esa brecha de conocimiento, poder ayudar en espacios como el que ustedes nos brindaron muy amablemente y de que por supuesto estamos muy emocionados de participar, en que las comunidades como inmigrante hispano sean conscientes, conozcan que hay alternativas, conozcan y sean conscientes que hay mecanismos, conozcan y sean conscientes de que hay formas más allá de invertir en bienes raíces, en situaciones muy particulares, a veces, muchas veces poco planificadas, donde Colombia sigue siendo una buena opción y va a seguir siendo una buena opción. Entonces, pensionar lo que busca a través del conocimiento experto de especialistas en las diferentes ramas del derecho, de la parte financiera, de la parte de la actuarial y de la seguridad social, es conllevar a través de una plataforma eh, a efectos de que los colombianos puedan acceder a toda esta información, puedan acceder a una consulta sin ningún costo, una consulta donde ellos, como esto es un tema particular, el caso de Lina no es el mismo caso de Carlos, ni Carlos es el mismo caso de Pedro, ¿cierto? Donde en esa primera información poder ayudar a las personas a ubicarse un poco en qué puede haber, en qué posibilidades puede llegar a tener de resolver una situación que no solamente va por la vía del tema de poder acceder a una pensión. Por ejemplo, con pensionar vas a poder brindar y asesorarte de tal suerte que puedas brindarles salud a las personas que están en Colombia a través de una cotización que puedas hacer como un extranjero, los papás, ¿sí? O personas con algún grado de consanguinidad que se puedan afiliar. Entonces, salud es importante. Los colombianos que de alguna u otra manera, por condiciones especiales, resulta que en Colombia la salud es universal, a diferencia de los Estados Unidos que llega hasta un tope, ¿sí? De tal suerte que al final lo que buscas pensionar es ayudar a las comunidades, a las personas a hacer una planeación desde el punto de vista integral para poder buscar el bienestar tanto de ellos como de sus familias. Un acompañamiento que por supuesto, lo hacemos con todo el rigor y con toda la transparencia del caso para que las personas puedan tomar decisiones que son decisiones que, créanme, son decisiones de vida que afectan no solamente a las personas, sino a las familias. Yo creo que, Alexandra, no sé si quieras complementar, pero ese fue el interés del nacimiento de pensionar, ¿no?
Así es, qué pena que hay un ruidito ahí que ustedes escuchan. Bueno, sí, así como lo mencionas, Guillermo, realmente nuestro interés básicamente es poder dar una consultoría revisando los casos particulares, porque todo caso es muy particular, pero en especial brindándole alternativas del tema pensional y de la seguridad social. Voy a mencionar algunos servicios que tenemos. Nosotros hacemos o les ayudamos a reconstruir las semanas que en la historia laboral están faltantes de algunas personas que dicen yo trabajé, yo coticé, yo trabajé pero no coticé. Entonces ahí podemos ayudarle a hacer un diagnóstico, a mirar su historia laboral, a revisarle esos vacíos ahora que tiene que reconstruir esas semanas en términos de poder, pues ahorita ya viene una transición donde es muy importante tener esas semanas 750 o 900. Entonces ayudamos a reconstruir esas semanas, bien sea a través de una corrección de historia laboral, porque a veces son errores que se pueden presentar en los fondos de pensiones, o también a través del cálculo actuarial. El cálculo actuarial es un proceso que nosotros realizamos, que hemos tenido mucho éxito haciendo este cálculo, porque este cálculo actuarial permite que las personas, tanto independientes o que trabajaron a través de una empresa, que no los afiliaron a pensión, o que yo como independiente trabajé, pero no coticé a pensión, pueda recuperar esos periodos. Es un proceso que nosotros hacemos a través de un estudio financiero, donde revisamos y donde podemos reconstruir estas semanas. También hacemos toda la parte, si una persona quiere continuar con su cotización a pensión, también le ayudamos con el trámite de la cotización, les ayudamos con el trámite de afiliación por primera vez, de afiliación y traslado de régimen, les ayudamos con muchos procesos pensionales, todo lo que necesiten las personas en términos de poder, de que les ayudamos con ese tema de reconocimiento. Y adicional, brindamos otras alternativas en el tema de seguridad social, de protección para sus familias, tengo familia en Colombia, yo quisiera que ellos también, lo que decía Guillermo, tuvieran esa protección en salud, esa cobertura, que otros temas ustedes nos pueden brindar. Entonces nosotros tenemos unas alternativas muy interesantes de protección para la vejez, para las familias. Entonces, pues a través de como lo decía Guillermo, de esa consulta, poder hacer un diagnóstico y brindarle unas alternativas a la medida a las personas, a las comunidades que están fuera del país, porque pienso que eso se nos olvidó mencionarlo, y es que también a veces la persona que está fuera pues no tiene tan a la mano esa información como una persona que está dentro del país. A veces el cómo lo hago, no tengo a quién dirigirme, a dónde voy, quién me ayuda, a conseguir una persona, recurre a sus familiares, venga, ¿cómo hago? Entonces la idea es que ustedes sientan que nosotros somos ese apoyo para que ustedes nos puedan hacer ese tipo de consultas y poderles claramente ayudar. Bueno, muchas gracias Alexandra, muchas gracias Guillermo, estuvo súper interesante. Yo soy la primera que voy a llegar ahí a la consultoría. Bienvenida, claro que sí. Bienvenida. Y bueno, cuéntenos cómo podemos contactarlos, a dónde podemos ubicar, teléfonos, demás información. Igual nosotros estaremos a través de las redes compartiéndonos la información, pero sí quiero que inviten a las personas a que los busquen en sus redes sociales o en donde pueden llamar y demás. Claro que sí, Lina. Mira, la página de nosotros es www.pensionar.com. Esa es la página. El correo electrónico ya te lo va a dar Alexandra. También nos pueden ubicar en el WhatsApp, que es un WhatsApp donde estamos atendiendo. Se estructuró de tal suerte que sea solamente para el proyecto de colombianos en el exterior. Es decir, va a haber una atención 24/7, en el entendido que tenemos personas que sabemos que están en diferencia horaria fuerte con otros países, y ya les vamos a compartir ese teléfono. No sé si lo tengas ahí a la mano, Alexandra, pero esos son los canales. Las redes sociales también se las vamos a compartir, y pues más que bienvenida, Lina, para que podamos colaborarte a ti y a la comunidad pues que hace parte de Inmigrante Hispano, reiterándoles a ustedes el agradecimiento por la invitación y haber participado de esta charla que creo que tiene y deja más dudas muchas veces, porque esa es la idea, generar conciencia y un llamado a la acción de las personas, de que estas son decisiones que es bueno tomarlas, es bueno analizarlas y planificarlas de una manera muy adecuada, y para eso estamos nosotros. Queremos brindarles
esa labor y creo que esa es la misión y la visión que tenemos de ir cerrando esa brecha de colombianos en el exterior, que subamos esa estadística. Menos del 1% es muy bajo y se están perdiendo oportunidades que trascienden al bienestar de muchas familias. Alexandra, no sé si nos compartes el teléfono, por favor. Claro que sí. Bueno, voy a dejarles igual, nos gustaría, Lina, obviamente con tu aval de que podamos dejar los datos en el video para que las personas nos puedan contactar de pronto en la parte de bajito, pero entonces acá les voy a compartir para que ustedes puedan guardar nuestro teléfono de WhatsApp. Es +57, porque debemos guardarlo así, 324-243-3965. Repito, +57, 324-243-3965. Ese es nuestro WhatsApp al cual tenemos atención, como lo acaba de mencionar Guillermo, 24/7. Ahí vamos a estar muy atentos con las inquietudes, con todo lo que ustedes necesiten. Adicionalmente, me pueden escribir a mi correo. Pensionar, es como decir pensionar, pero lo hacemos con X, pensionar@girelaboral.com. Entonces, este correo lo manejo directamente yo. Acá me pueden hacer todas las solicitudes, inquietudes, escribirme con todo el gusto. Voy a estar muy dispuesta para poderles ayudar en todo lo que ustedes necesiten. Digamos que acá tenemos el correo, el WhatsApp, nuestra página web que ya la mencionaste y pues bueno, nuestras redes sociales que también mejor dicho, todo lo vamos a dejar abajito del video en Pensionar. Entonces, de antemano les agradecemos esta valiosa oportunidad de poder dirigirnos a ustedes, a esta comunidad. Esperamos que les haya servido muchísimo esta información. Sabemos que hay muchas cosas que se quedan de pronto ahí por contar, porque realmente el tema pensional es un tema muy amplio, muy amplio. Pero bueno, esperamos poder seguir contando después en otro espacio, el tema de los tipos de pensión y otras cosas que vengan, la reglamentación y muchas otras cosas, pues para que ustedes estén informados de todo lo que pase, digamos, en términos de tema pensional y de seguridad social. Te agradecemos, Lina, de verdad, este espacio tan valioso con esta comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta información tan importante que sé que va a ser de utilidad para todos. Y nuestro propósito acá en Inmigrante Hispano es poder precisamente ayudar a los inmigrantes en todos los sentidos y crear alianzas como las que hemos establecido con ustedes para que cada persona encuentre acá cuando llega la mejor forma de vivir y no solamente aquí, sino lo que dejó en Colombia lo pueda tener bien. Muchísimas gracias. Entonces estaremos compartiendo toda la información relacionada a pensionar en nuestra descripción.